a ver, ¿no? Entonces, él decía, ¿no? Que es el ungir nos capacita, ¿no? Poder ver, poder avanzar, poder ir hacia adelante, ¿no? Entonces, en Éxodos 24:7, sí, en Éxodos 24:7, no, perdón, 29:7. Sí, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, dice, ¿no? Entonces, como les decía, el evangelista veía, ¿no? Que el ungir, ¿no? Podemos ver el ungir la cabeza, yo lo estaba viendo como dos, ¿cómo se dice? Dos formas, se diría, ¿no? Ungir la cabeza, ungir nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, para poder ver, ¿no? Nuestra mente, y también ungir una cabeza, un padre, ¿para qué? Para que también nos capacite, nos lleve, ¿no? Nos lleve a crecer, nos lleva al conocimiento, nos lleva a poder ver, ¿no? Entonces yo vi ahí dos formas de cuando habla de ungir la cabeza, ¿no? Uno es que ungir a un padre para que nos lleve, ese padre nos corrija, nos lleva, y otro es ungir nuestra mente, nuestro conocimiento para poder ver, ¿no? Entonces veía cuando le ungieron a Samuel, cuando ungió a David, ¿no? Ungió a David, en 1 Samuel 16:1 está. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿no? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, para que de sus hijos me he provisto de rey, ¿no? Y el 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Entonces aquí vemos que el Señor lo manda a ungir a uno de los hijos de Isaí, dice, ¿no? Pero le dice, ¿no? Que ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Por qué? Porque antes Samuel había ungido también a Saúl, ¿no? Pero ¿por qué no vemos aquí? ¿Por qué ahora le manda? Dice, ¿no? Saúl, dice, ha sido desechado del reino, ¿no? Entonces vemos aquí que le manda a ungir a uno de sus hijos de Isaí, Samuel, ¿no? Que tenía que ir, Jehová le manda para ungir a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Samuel había ungido a Saúl, pero Saúl no obedeció a ese ungimiento, porque cuando leíamos diciendo, cuando leí de antes, ¿no? Que decía, el ungimiento nos capacita para ir, para obedecer y hacer, ¿no? Entonces, aquí cuando le manda a Samuel a ungir, era para que vaya a ungir y para que ese ungimiento sea para, ¿no? Entonces, dice, él lloraba por ungir porque Samuel había ungido a Saúl también. Entonces, cuando le unge a Saúl, le manda, ¿no? Jehová le manda a hacer, no le manda una obra, le manda, pero él no obedece, hace todo lo contrario. Entonces, dice, no oyó a la voz de Jehová.
Saúl no oye la voz de Jehová. Dice, no has oído la voz de Jehová. Entonces le dice, no has obedecido a la palabra de Jehová. Entonces, si por no obedecer, le dice que, te dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le dice a Saúl. Entonces, el no obedecer cuando somos ungidos pero no obedecemos a la palabra de lo que nos está siendo encomendada, a esa obra que estamos siendo mandada, no obedecemos, no, estamos desechando la palabra de Dios, ¿no? Estamos desechando y Él también nos va a desechar, dice. Porque Él dice, has desechado la palabra de Jehová y también yo te voy a desechar para que no seas rey ya. Porque Samuel había ungido a Saúl para que sea rey del pueblo de Israel. Pero él no obedece, ¿no? Incluso le dice, ¿no? Cuando le dice, ¿no? Has desechado, y le dice a Samuel, ven ahora conmigo, y dice, no volveré contigo porque has desechado la palabra de Jehová, ¿no? Entonces vemos que también Saúl también fue ungido por uno mayor, fue ungido, diríamos, por un padre, pero no obedeció, no oyó a la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice el profeta Oseas, ¿no? Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿no? Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, dice. Entonces, ese desechar, incluso le dice, por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, ¿no? Te echaré del sacerdocio y desecharé, no a ti, también a tu descendencia voy a desechar. Entonces, qué importante es cuando uno es ungido, obedecer, oír la palabra, ¿no? Oír y obedecer a qué somos mandados, a qué somos, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, no a hacer la obra, porque el Señor Jesús decía, no, yo he venido a hacer la voluntad de Dios y acabar la obra, ¿no? Poder acabar esa obra. Si no obedecemos, si no hacemos, el Señor nos va a desechar, dice, y no solo a mí, sino también a nuestras generaciones, dice, van a ser desechados, ¿no? Entonces, viendo, ¿no? Siguiendo ahí en Primera de Samuel, ¿no? Siguiendo en el 3, ¿no? ¿Hasta dónde leí? Hasta el 2, creo, ¿no? Sí, en el 2. Entonces va, ¿no? En el 2 dice, ¿no? Y dijo Samuel, ¿cómo iré, Samuel, no? Si me matará, dice, si lo sepa. Y en el 3 dice, y llamó a Isaí el 3, sí. Y llamó a Isaí, ¿dónde está? Y llamó a Isaí al sacrificio y dice, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. O sea, le mandó, había uno que era escogido, elegido para ungir. Y va Samuel y dice, hizo pues Samuel como él dijo a Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron y recibieron con miedo y dijeron, ¿es pacífico tu venida? ¿Tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificaos él a Isaí, a sus hijos, y los llamó al sacrificio, ¿no? Y después hasta en el sí, ¿no? En el 6 dice, no, y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová, está su ungido, ¿no? Delante de Jehová está su ungido. O sea, vio a uno de sus hijos, Samuel, dice, este es el ungido. Y Jehová le responde, ¿no? En el 7 dice, respondió Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre.
No, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? Entonces Samuel primero, cuando primera vez ve a Eliab, dice, este es el ungido, ¿no? Pero el Señor le dice, no, no mires con los ojos naturales. Y si miramos nosotros con los ojos naturales, siempre vemos, ¿no? O hay veces vemos, dice, este es el ungido porque tal vez porque tiene fuerza, es grande, guapo, ¿no? Pero el Señor dice, no mira lo fuera, lo físico, sino el Señor mira lo dentro, lo interior. Dice, Jehová mira el corazón, ¿no? Jehová mira el corazón del hombre. Humanamente, tal vez no hacemos mal y ungimos mal y tal vez no yo pensando no sé, no lo dice la escritura o tal vez no lo he visto, no, que a Saúl lo ungieron, no, y no humanamente él vio y hizo lo que bien le pareció, no, Saúl, porque no obedeció, no oyó la voz lo que le dijo, porque le ungió y le mandó a hacer una obra, le mandó a que cumpliera algo, pero él no lo hizo. Incluso él dijo, cuando le dijo, ¿por qué has hecho? Le dice, porque temía al pueblo, o sea, vio lo que le estaba diciendo el pueblo, oyó lo que le estaba diciendo el pueblo, en vez de oír la voz de Dios, ¿no? Entonces, el Señor mira nuestros corazones, ¿no? Y el Señor Jesús decía, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces, viendo que si nuestro corazón está limpio, puro, ¿no? Entonces veremos a Dios, veremos la obra de Dios, haremos, dice también el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, dice, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que hacemos, ¿no? Somos ungidos para hacer como para el Señor, no para los hombres, ¿no? Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿no? Entonces, poder hacer, ¿no? De corazón, poder que el Señor ve nuestro corazón, y dice, ¿no? Ve nuestra intención, nuestro corazón, ve cómo, si le estamos sirviendo de corazón, como dice, haciéndolo como para Él, o estamos haciendo humanamente la obra sin que no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y después en el 11, ¿no? De 1 Samuel, en el 16:11, le dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, Isaí había traído ya 7 hijos y dijo, esto no es. Esto tampoco, y esto tampoco. Había desechado a los 7, y entonces le pregunta, porque el Señor le había mandado, anda, en uno de sus hijos lo vas a ungir. Pero como le trajo a los 7 y no, el Señor le decía, no, a este no, no, a este no. Y él dice, ¿estos todos son tus hijos? Y él le dice, no, hay uno más que apacienta las ovejas. Y él le dijo, anda, tráigamela. No me sentaré a la mesa hasta que él venga, hasta que él esté, ¿no? Entonces dice, en el 12, ¿no? Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, ¿no? Entonces le dice, levántate y úngelo, porque este es. El Señor nos dice, este es a cada uno de nosotros. Úngelo a cada uno de esos. Hay un Padre, cada uno siéntanse ungido, porque el Señor dice, este es, ¿no?
Dice, y Samuel en el 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. No. Entonces el ungir, el Espíritu del Santo es lo que nos habilita, nos capacita para poder seguir la obra, para poder seguir adelante, para poder oír la palabra y hacer. El apóstol Santiago decía, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Poder hacer la obra, poder llevar la obra a otros también, para que vengan también y decir nosotros como hermanos mayores que somos, decir, tú eres para que seas ungido. Y el Señor nos diga, este es también, cada uno de nosotros, este es el ungido, úngelo para que el Espíritu pueda posar en y pueda ver la palabra con claridad, pueda entender la palabra, ¿no? Entonces, viendo también ahí, a ver, porque el obedecer la voz del Señor es muy importante, ¿no? También decía al apóstol Juan, ¿no? También él dice, oye una voz y obedece, porque le dicen Apocalipsis 4:1, él también oye una voz, y cuando le dice, y dice al instante, estaba en el Espíritu Santo. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿no? Entonces, dice él, oyó una voz y sube acá, o sea, obedeció, oyó y obedeció, y al instante estaba en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos habilita, aquí nos da esa capacidad, como decía el evangelista, ¿no? A romper cosas en nuestra vida para poder ir a hacer la obra, ¿no? Para poder obedecer con ese espíritu, como David dice, desde ese día el Espíritu de Jehová estaba sobre él. El Espíritu de Jehová está sobre nosotros desde el instante que nos disponemos, en nuestro corazón disponemos a poder hacer la obra, a poder mirar, como dice, no, hacer la obra como para el Señor y no como para los hombres, ¿no? Muchas veces para el Señor no hacemos, dejamos de hacer para los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay veces miramos al hombre, porque el hombre, ¿qué me dirá? ¿Qué me hará? Cuando el Señor dice, nos mira, nos escudriña, el Señor dice, sabe, hasta un pelo que se cae, Él sabe de nosotros. Él sabe, y cada paso que damos, Él sabe, el Señor no. Por eso dice, Él mira lo interior, Él no ve lo físico, Él no nos está mirando, como dice, si somos hermosos, el Señor ve nuestro, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra que dice haciendo aquí, nuestra intención, creo, no me acuerdo, ¿no? Disposición, eso, nuestra disposición, ¿no? De nuestro corazón para lo que nos disponemos a seguir la obra, a poder ver, a poder entender, a querer ir a más, a crecer, a que seamos ungidos y poder ungir mañana a otros, ¿no? A poder llevar esa palabra más allá. Y en el Salmos 89:20, porque el Señor, cuando estamos con Él, Él no nos va a dejar, dice, Él no nos va, al contrario, Él nos va a fortalecer, Él nos va a levantar. Dice, hallé a David, mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. ¿No? Viendo aquí, ¿no? Dice, David fue ungido, ¿no? Con esa santa unción. Y dice, mi mano estará siempre con él. Sabemos que la mano del Señor es los 5 ministerios, ¿no? Los 5 ministerios
cuando habla de los 5 ministerios, que está constituido, ¿no? Los 5 ministerios, ¿para qué? Para capacitarnos, para levantarnos, para llevarnos a la perfección, para llevarnos a la unidad, un cuerpo unido, un conocimiento de Él, ¿no? En un mismo, dice, ¿no? Hasta que todos, dice, no dice a unos cuantos que están acá, sino todos tenemos que llegar a ese conocimiento de Él, en unidad, en un cuerpo, ¿no? Dice también el apóstol Pedro, ¿no? En 1 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. O sea que tenemos que humillarnos bajo esa poderosa mano, bajo esos 5 ministerios. ¿Para qué? Para poder ser levantado, para enaltecer, dice, ¿no? Cuando fuere el tiempo, para que Él nos levante, para que llegamos a poder ir todos unidos, poder crecer, ¿no? Y no solo nosotros, ¿no? Ir también a los que no conocen, traer también al cuerpo, unirlo en unidad, ¿no? Ayudar, como el evangelista decía, ayudándonos unos a otros, poder llevar al conocimiento, ¿no? Poder llegar al conocimiento. Y en el 22 dice de Salmos 89, dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. O sea, si estamos, ¿no? En esa mano, bajo esa poderosa mano, el enemigo no nos va a sorprender, ¿no? Porque dice el 23, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. El 24 dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre, mi propósito será exaltado con su poder. Dice, y asimismo pondré su mano sobre el mar, ¿no? Cuando habla del mar, habla del mundo también, ¿no? Entonces dices, la mano de Dios pondrá sobre los que no conocen, ¿no? Y sobre los ríos su diestra, dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo también, dice, le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí hay un reconocimiento, pero primero yo tengo que reconocer que mi Padre es Él, ¿no? Viendo como a Dios mi Padre y también reconociendo una paternidad que Él ha enviado a nosotros. Mi Padre es Él, que Él es nuestra roca, nuestra salvación, que nos va a llevar a corregir. Y después dice, Él nos va a poner como primogénitos. Y dice, el más grande, el más alto en toda la tierra. En otras versiones dice, ¿no? Y la pondré por encima de todos los reyes del mundo. O sea, vamos a estar por encima de todos los reyes del mundo, conociendo la palabra, conociendo la verdad, llevando esa verdad, ¿no? Cuando dice la suma de toda la palabra, la suma de todo lo que aprendemos, tenemos que llevarlo a conocer para poder ser, como dice, el más grande, el rey más grande, porque dice nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿no? Tenemos que llevar esa palabra, ese conocimiento, ¿no? Entonces aquí hay un conocimiento mutuo. También cuando Pedro no reconoce, cuando le dice, ¿no? A Pedro, cuando él pregunta quién dice, el único que él se le revela es, ¿no? Que reconoce al Señor, ¿no? Cuando le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hay un reconocimiento y él también, Jesús también lo reconoce, le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. También hay un reconocimiento mutuo en ahí, pero primeramente tengo que reconocer yo, para yo ser también reconocido por un Padre, para poder ser ungido, para poder ir a hacer la obra, ¿no? Dice también ¿no? Cuando hablaba también cuando ha sido ungido, dice, ¿no? El Espíritu de Dios estaba, el Espíritu de Dios es lo que lleva y el ungimiento es lo que nos lleva. Ese ungir, ¿no? El ungir también nos restaura, nos sana, nos restaura, porque Jesús cuando mandó
cuando mandó a sus discípulos, dice, mandó en Marcos 6:13, ahí vemos que Jesús manda a sus discípulos y le dice, no te va a hacer falta nada, no lleven nada, ¿no? Y le dice en el 12, 13. El 12, ¿no? Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos, a muchos enfermos y los sanaba, ¿no? Aquí vemos también que los apóstoles han sido mandados a hacer algo, dice, ungiendo con el aceite. Fueron sanados, ¿no? Aquí llovía no solamente enfermos naturalmente, que están enfermos de alguna dolencia, sino muchas veces estamos enfermos espiritualmente, no, enfermos del espíritu, enfermo no está el espíritu en nosotros, como cuando David fue ungido, dice, ¿no? Desde ese momento estaba el espíritu con él, pero muchas veces estamos enfermos que el espíritu no está en nosotros, sino no vemos las cosas, no estamos capacitados para quitar cosas de nuestra vida que no nos dejan caminar, que no nos dejan ver, que no nos dejan, ¿no? Tener ese poder de poder, como dice, sanar enfermos, restaurar enfermos espirituales. Aquí sus discípulos de Jesús, dice, no, predicaban diciendo para que se arrepientan de sus pecados y se volvieran a Dios, ¿no? Se volvieran a Dios y sanaban, ungiéndolos con el aceite de oliva, dice. La pastora nos predicaba el domingo antepasado, ese aceite de oliva puro, virgen, no preparado, que no para poder ungirlo y sanar, restaurar enfermos, ¿no? Para que puedan ser restaurados en el espíritu y puedan ver, ¿no? Para que sus ojos espirituales sean abiertos y puedan ver y puedan ser levantados, ¿no? Porque la unción es lo que nos habilita para sanar, para restaurar, ¿no? Porque ahí al apóstol Santiago también cuando dice, ¿no? En Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, si alguno está enfermo entre vosotros, dice, llamen a los ancianos, llamen al que está ya ungido al que tiene ese poder para poder sanar, y oren, dice, ungiéndolo en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, esa unción es lo que nos da, el Espíritu Santo es lo que nos da ese poder para poder sanar, para poder restaurar a los enfermos, ¿no? Ungiéndole. Y cuando habla de ancianos, no está hablando de los viejitos de la iglesia, sino ancianos en que conocen la palabra, por ejemplo, en los maestros, los evangelistas, ¿no? Ellos no están habilitados. Dice, si alguno está enfermo, llámale a los ancianos para que puedan orar, para que les unge con ese aceite y sean sanados, sean restaurados de lo que puedan estar pasando, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque nosotros ya tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Lo dice en 1 de Juan 2:20, ¿no? Que nosotros tenemos la unción del Santo, ¿no? Nosotros tenemos esa unción del Santo, ya nos es dado esa unción y conocemos, dice, todas las cosas, ¿no? Primera de Juan 2:20. Sí. Dice, ¿no? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. Y el 24 dice,
el 24 va. Dice, lo que habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces, lo que hemos oído desde el principio, porque dice, antes que el mundo fuese, estábamos con Él. Entonces, en el principio hemos oído la palabra de Dios. Dice, los que habéis oído desde el principio, no, eso tiene que permanecer en nosotros, ¿no? Y también vosotros permanecer en el Hijo. Dice el 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permaneced en Él, ¿no? Entonces la unción misma es lo que nos enseña todas las cosas, dice, y es verdadera, no es mentira. Entonces tenemos que permanecer en Él. Dice el 28, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, poder permanecer en Él, para poder tener confianza, para poder tener seguridad, poder tener denuedo, poder tener esa libertad y no alejarnos avergonzados de Él, ¿no? El Señor Jesús decía en Juan 15:7, en la BLS, dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Entonces, si nos mantenemos unidos a Él, si permanecemos en Él, dice, ¿no? Y obedecemos a todo lo que nos ha enseñado, recibiremos todo lo que pedimos, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio veíamos que Saúl también fue ungido, pero la palabra de Dios no permaneció en él. Esa palabra que había oído, que había sido mandado, no permaneció en él. Al no obedecer, ¿no? Al no obedecer que le dijo el Señor, anda, haz esto, y él al contrario obedeció al pueblo, dice, tuvo temor del pueblo, que no, y no hizo lo que le había mandado el Señor. Poder ser entonces ungido para poder obedecer y permanecer en Él, y poder, ¿no? Esa enseñanza que nos es enseñado a cada día, con cada palabra de cada siervo que suelta palabra por este medio, por discipulados, por medio de la radio. Ahora tenemos distintos sitios de medio, no podemos decir que no me enseñan, no. Hay distintos medios, cómo tenemos que aprender la palabra, cómo nos es enseñado la palabra y pueda permanecer esa palabra enseñada en nosotros y poder no llevarlo a cabo la obra, hacer esa voluntad del Señor, como dice, no hacer la voluntad y poder acabar esa obra que nos ha sido encomendada a cada uno, cumplir el propósito que el Señor nos ha llamado a cada uno, ¿no? Pudiendo permanecer en Él, porque la unción, dice, nos enseña todas las cosas. Y no es mentira lo que está haciendo, no, es verdadera. Y la palabra verdadera, como dice el Señor Jesús, si conociera la verdad te hará libre, ¿no? Amén. Eso nomás le traje hoy. ¿No? Y doy gracias al Señor, ¿no? Y
poder no, que esta palabra que ha sido soltada por este medio, no, que haya sido para sus vidas de bendición.